Muy bien, y continuamos en esta nueva edición de Info Villarino TV Online y ya lo ven ustedes en sus pantallas, han llegado nuestros invitados, referentes del espacio de Unidad Ciudadana, o bueno, no sabemos si han cambiado el nombre, ya se lo vamos a consultar, ¿sí? Son horas así, ¿no? De mucha intensidad y de mucho cambio y renovación. Buenas noches, ¿cómo están? Los buenas saludo. Noches. Bien, buenas noches. Susana Velázquez, precandidata a intendente por el espacio. Tenemos también a Ariel Romero, concejal, y Vanessa Apelanz, que es secretaria del consejo, ¿verdad? Sí, en realidad soy... Buenas noches. Soy la referente de del espacio de Unidad Ciudadana en Médanos. Bien, bien, perfecto. Y paralelamente, tu trabajo en el consejo desde hace ya algunos años. Sí. Bueno, ¿cómo están de recorrida por la zona norte? Bien, de recorrida por la zona norte. Llegamos hoy a las 3 de la tarde, estuvimos reunidos con algunos vecinos. También salimos a hacer una recorrida por los comercios, pues, así que estuvimos una tarde movidita. Además, Susana, docente también, ¿no? Sí, docente, soy profesora de historia en la secundaria, número 1 de Pedro Luro, hace 20 años ya. Y bueno, ahí estamos. Sí, iniciando este camino en la política, decididamente, militando desde hace mucho quizás, pero más activamente en los últimos 4 años, ¿verdad? Sí, exactamente. Hace 4 años empecé a militar en forma partidaria y mucho más comprometida. Sí. Y bueno, a partir de ese momento no paramos. La realidad es que tenía compañeros que venían militando de antes, me sumé a trabajar con ellos. Y desde ese momento hasta ahora lo estamos haciendo de manera permanente. ¿Y qué es lo que te ha motivado, te ha decidido a iniciarte? Esa es una pregunta que me han hecho muchas veces. Y cada vez que la contesto es como que me voy reafirmando en la respuesta. Bueno, mi decisión definitivamente de participar en la política de manera más activa tuvo que ver con el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones, debo decir eso. Creo que más allá de no militar en política partidaria, sí tenía una ideología política y un conocimiento de qué era lo que se podía venir con este tipo de gobierno. Esa fue como el puntapié, digamos, ¿no? De todas maneras, la cuestión política y la cuestión de involucrarme en las problemáticas sociales y demás estuvo desde siempre, no es nuevo. Más con mi trabajo que tiene que estar ligado al trabajo con las familias, como docente y demás. Después, a medida que fue pasando el tiempo y como la militancia empezó a ser desde un principio en la calle, en contacto con la gente, a medida que iban surgiendo estas medidas que afectaban a todas las familias en general que visitábamos, es como que uno va tomando un compromiso mayor en el sentido de que decidís, bueno, si esto es así, yo me quiero involucrar porque la cosa tiene que ir cambiando. Sí. Así que eso, bueno, en definitiva, y también esta cuestión de que encontré un espacio donde militar todo el tiempo, donde la política se vuelve algo cotidiano, que era lo que yo estaba buscando cuando empecé a reunirme, cuando empezamos con las primeras charlas. Digamos que sentí como una atracción que en un principio parecía que iba a ser un involucrarme, pero hasta por ahí, y después terminó siendo una actividad que me apasiona además. Claro. ¿Y cómo se llegó desde ese inicio, desde esa decisión de involucrarte más directamente hasta hoy que te transformaste en una de las precandidatas del espacio? Bueno, es todo es todo un proceso largo, pero en este último tiempo, analizando esta cuestión de nosotros estamos trabajando en un frente, que es un frente formado por distintos espacios, distintos sectores políticos, pero también distintos sectores sociales y sindicales. Formamos un frente con lo que es el Partido Justicialista, con un gremio relacionado a la docencia, que es el Movimiento Mayo, y con las organizaciones sociales. Dentro de lo que es esa mesa, nosotros empezamos a trabajar en la unidad desde el año pasado, formulando lo que son los plenarios con distintas temáticas, que veíamos que eran las temáticas que interesaban y que eran necesarias de debatir a partir de nuestro contacto con la realidad. Y ese trabajo en comisiones nos permitía también ir como, además de hacer un diagnóstico, ir viendo algunas posibles soluciones a algunas temáticas urgentes. En todo ese proceso, que yo te estoy hablando desde el año pasado, en todo ese proceso empezamos a definir lo que va a ser
muy específicamente con lo que es lo electoral, digamos. Entonces mis compañeros del espacio han decidido que yo soy la mejor representante de ese espacio. Fue una decisión tomada de forma colectiva, o sea, por supuesto está mi voluntad personal, pero la decisión fue una decisión colectiva, tomada junto con los compañeros de mi espacio. Y bueno, una vez que está tomada la decisión, tampoco, digamos, la actividad mía cambió mucho porque nosotros venimos trabajando de manera continua. Tenemos un local, que es nuestro local político y cultural, nuestra unidad básica en Pedro Luro, en un barrio, y desde ahí veníamos haciendo actividades y las seguimos haciendo, de hecho, dentro de lo que es nuestro espacio físico ahí en este lugar, y también de ahí en la salida al territorio, a los barrios, al contacto con la gente. Bueno, así que se fueron como dando distintos procesos que llevaron a esta decisión, que no hace tanto que la tomamos, claro, pero que una vez que está tomada se asume con la responsabilidad que se merece, claro. Digamos, el desafío, porque es un desafío importante. Ahora hago esta pregunta extensiva para los tres, porque ustedes, Ariel y Vanessa, estuvieron presentes, recuerdo, hace unos meses atrás, cuando se presentó esa mesa de trabajo en la que intentarían ir por la unidad de todo el sector. Bueno, el miércoles pasado tuvimos aquí una conversación con Patricia Covelo, quien nos dio la primicia que ella también iba a ser precandidata por el espacio. Bueno, le pregunto cómo fueron estos meses de charla y si, por supuesto, esa es una puerta que todavía sigue abierta, la de la unidad, o bueno, ya está, definitivamente vamos rumbo a las PASO, ¿no? Sí, no, definitivamente no está cerrada la negociación y está cerrada la posibilidad de esa negociación y esa charla, y no está cerrada para nada. Yo ya lo he dicho, las PASO son una posibilidad más que nos ha dado la democracia de decidir lo que antes se decidía en una interna en los partidos con los afiliados. Nos da la posibilidad de que el pueblo sea partícipe de eso, pero de todas maneras no hay nada definitivo todavía. Nos debemos una charla, nos debemos una reunión. Nosotros, digamos, no es que nos juntamos hace 2 meses con los otros espacios, venimos trabajando desde el año pasado, así que eso no está cerrado, no hay nada definitivo. Yo creo que Patricia también en alguna ocasión lo ha expresado de esa manera. No va a pasar mucho tiempo, porque la realidad es que no va a pasar mucho tiempo. Claro, 10 días. Exactamente, así que próximamente vamos a... Como bloque, ¿cómo ha sido trabajar estos años? ¿Se trabajó bien, en consenso? ¿Han surgido diferencias dentro del bloque? ¿Cómo ha sido? Sí. Bueno, buenas noches, te repito por las dudas, a vos y a toda tu teleaudiencia. Desde luego yo asumí en diciembre del 2017 y venimos trabajando con un sector que es del Partido Justicialista.
al diálogo, trabajamos la unidad, tenemos voluntad de unidad desde el principio, desde cuando se planteó, trabajamos muy bien en los plenarios. La realidad es que cada espacio tuvo su participación de distintas maneras en esos plenarios, en la mesa política. Entonces, deberíamos poder llegar a un consenso. Ahora, si eso no se da en esta instancia y vamos a las PASO, ese consenso lo tenemos que lograr para octubre. Digamos, esa es nuestra voluntad como espacio político. Siempre ampliando, porque también hay que decir que cuando se plantea este consenso generalmente se piensa en Partido Justicialista, Unidad Ciudadana. Y la realidad es que nuestro frente amplió las bases, porque estamos hablando de sectores o actores políticos que antes no participaban, en este caso las organizaciones sociales, que ellos están trabajando también para tener ese espacio, para tener su palabra, para aportar su palabra y sus ideas y sus programas dentro de lo que es un programa político y dentro de lo que fueron los plenarios. Entonces, no tenemos que pensar que esa unidad tiene que ver solo con dos espacios políticos. Ampliamos las bases, y ampliar las bases también implica sumar discusión, sumar ideas, y eso nunca resulta fácil en ningún nivel, digamos. Claro. Pero bueno, está toda la voluntad para que podamos llegar a un consenso, sí. Veremos. Vanessa, decías hoy que esto de recorrer los pueblos, las calles, no es de ahora, no es alguna cuestión que tenga que ver con lo electoral meramente, que lo vienen haciendo desde hace años. ¿Con qué te has ido encontrando, con qué realidades te has ido encontrando a lo largo y ancho de Villarino? ¿Qué es lo que has palpado? Bueno, buenas noches, primero que nada. La verdad que todos los recorridos que hacemos, los resultados son más o menos lo mismo, las necesidades de la gente son todas más o menos lo mismo, falta de trabajo, problemas en salud, infraestructura, o sea, los temas se van repitiendo, las necesidades de la gente se van repitiendo, no son casos aislados. Venimos nosotros, como vos decías, ya hace mucho militando, siempre nosotros creemos que la mejor manera de hacer política es estando junto a los vecinos, escuchándolos, y nada, bueno, eso, venimos recorriendo, hoy pudo venir Susana, fuimos a charlar con vecinos, fuimos a charlar con comerciantes, no están pasando una buena situación, los comerciantes tampoco en Villarino. Temas tarifas es algo que abarca desde comercio, familias, así que... Hay en general una demanda de la sociedad que tiene que ver con que están un poco cansados de escuchar tanta chicana y dicen, en realidad no hay muchas propuestas. Eso pasa, ¿no? Se acusan mucho mutuamente unos con otros y, bueno, la gente dice, bueno, pero ustedes, ¿qué es lo que proponen? En el caso de ustedes, llegado el caso, te toque, Susana, asumir la intendencia, en el caso hipotético, ¿cuáles serían las primeras medidas de gobierno que toques y cuáles serían tus propuestas para mediano y largo plazo? Sí, con respecto a lo que vos decís de las chicanas y demás, la verdad que nosotros tenemos decidido que esto no puede ser una propuesta que tenga que ver con lo que viene mal, que ya lo sabemos, que no tenés que venir a decirle a la gente lo que le está pasando, porque lo que le está pasando ya lo sabe, digamos. Y lo que decimos es, bueno, este programa de gobierno tiene que estar basado primero en una escucha, que es lo que nosotros venimos haciendo, que es lo que estamos haciendo, que es un diagnóstico de lo que está pasando, porque vos no podés armar un programa de gobierno si no sabés cuáles son las necesidades reales. Entonces, no puedes ser un intérprete de lo que pasa en la sociedad si vos te quedás en tu casa y decís, bueno, yo voy a armar mi programa con tantos puntos que a lo mejor ni siquiera tienen que ver con estas necesidades que nosotros estamos viendo. La verdad es que estamos en una etapa de ese diagnóstico en el sentido de ir pueblo por pueblo. Por ejemplo, hoy que nos tocó estar en Médanos con familias, con comerciantes, lo de los comerciantes se repite en todos los pueblos. Hay un sector que es el sector comercial, que es un sector que históricamente no ha sido muy tenido en cuenta y muy escuchado. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, nosotros hoy hablábamos de
digamos, es una propuesta que nosotros tiramos que si bien no tiene que ver con una decisión del gobierno municipal, pero sí con fomentar lo que son las asociaciones, lo que son las cámaras de comercio para, digamos, hacer reclamos de forma colectiva, para tratar, digamos, es ayudar un poquito a organizar lo que está desorganizado en ese sentido. También nos va a pasar que si nos toca hacernos cargo de un gobierno, vamos a encontrar una situación que es una situación de crisis en muchos aspectos. Hay crisis que tienen que ver con una crisis de un derecho básico que está insatisfecho, que es lo que nosotros vemos, que no nos está diciendo nadie, la realidad nos muestra, y es que hay mucha apertura de merenderos y eso nos está hablando de un déficit en la alimentación. Es decir, hay alguien que se está haciendo cargo de darle de comer a pibes que no tienen la posibilidad de comer en sus familias. Eso es una novedad en nuestro distrito. La realidad es que nosotros vemos apertura de merenderos en los pueblos donde antes no existía. Estaba el comedor escolar y punto. Tenemos apertura de merenderos en Luro, hay por lo menos 6 merenderos. Muchos de ellos están a cargo de las organizaciones sociales. Entonces, hay una problemática que es la de la alimentación. Sabemos que la problemática de la alimentación trae acarreado muchos otros problemas. Entonces, digamos, hay medidas que tienen que ver con el corto plazo, que es urgente, que es ya. Y eso está relacionado con medidas a nivel nacional. Estamos hablando de una emergencia alimentaria, que es una medida también que se va a pelear a nivel nacional. Estamos hablando de situaciones que nos van a encontrar para tomar decisiones el hoy y el ya. Y ahí la burocracia, que suele ser bastante ingrata en ese sentido, tenemos que saltearla porque no se puede esperar cuando estamos hablando de hambre. Y la cuestión de los merenderos es una cuestión que nos vamos encontrando en todos los pueblos del distrito de Villarino. Eso por empezar. Después, con respecto a salud, que es otra de las temáticas también que nosotros vamos escuchando de parte de los vecinos, que surge con mucha preocupación, la falta de profesionales, la desorganización que se ve por ahí en cuanto a los turnos. En todos los pueblos hay como una cuestión con los turnos, ¿sí? Con la poca cantidad de turnos que se dan para cada profesional, que esto claramente tiene que ver con algo más de raíz, que es con la falta de profesionales que tenemos de la salud. Entonces, bueno, ahí tiene que haber un programa de incentivo para que nuestros profesionales quieran venir a este distrito y no tengamos esta problemática de la gente tiene que ir a las 4 de la mañana a buscar un turno y a lo mejor a veces se encuentra con que hizo toda una larga cola de muchas horas y el turno no se lo van a dar para ese momento. Digamos, cuestión salud, una de los grandes lineamientos que podemos decir y que hemos estado hablando durante estos plenarios también, y además de estas cuestiones estructurales, tiene que ver en cómo se visiona la salud, digamos. Cómo nosotros podemos ver el tema de salud desde el punto de vista de la promoción de la salud, más que de la cura de enfermedades. Digamos, ese como un lineamiento general que es lo que nosotros queremos lograr. Y cuando hablamos de salud no solamente hablamos también de salud ambiental, hablamos de tratamiento de los residuos, hablamos de no contaminar, no solamente hablamos de programas que tienen que ver con prevención de la salud de vacunación o programas que por ahí vienen a nivel nacional o a nivel provincial. La salud como un todo, la salud integralmente, digamos. Otra cuestión muy, muy urgente que surge es el déficit habitacional. Estamos además en un momento de una crisis muy importante porque los alquileres ya vemos que han subido y hay gente que no las está pudiendo pagar y entonces las familias vuelven. Digamos, el que había logrado una independencia, había logrado irse a alquilar, ha tenido en muchos casos, muchos jóvenes han tenido que volver con sus familias nucleares, con sus padres, porque no han podido pagar el alquiler. Pero por otro lado, tampoco tenés la posibilidad de tener tu vivienda propia. La realidad es que también vemos mucha irregularidad en cuanto a que hay en las distintas localidades asentamientos que se han ubicado en terrenos fiscales, que no están regularizados, entonces están en una situación que a veces no tienen ni los servicios básicos.
Estamos recorriendo muchos de esos lugares que no tienen agua, pero no tienen agua hace años, digamos, ¿no? Sí. Entonces, hay como cuestiones muy urgentes. Después, el tema de educación es otro tema, el tema de infraestructura también es muy importante. Bueno, los usos del fondo educativo, en general, digamos, ¿no? Sí, sí. Esos como los temas más fundamentales que nos tocaría, digamos, abordar si nos tenemos que hacer cargo de un gobierno. Claro. Esto es Ariel, lo mismo que vos palpás desde el Consejo Deliberante, ¿verdad? No, sí, tal cual, ella te ha hecho un panorama bastante completo con todo eso. Pero bueno, para agregar un poco a lo que vos le preguntabas recién, qué tenemos para proponer en función de la precandidatura de la compañera. Muchas veces uno, para mirar para dónde va algo, tenés que ver de dónde viene. Entonces a mí me gusta hacer eje en de dónde viene mi compañera. Y entonces, para mí, el hecho de que ella haya empezado a militar cuando nuestro espacio perdió las elecciones, tanto a nivel nacional como a nivel local, te marca para dónde va. Entonces, que ella haya estado trabajando estos 4 años sin tener un sueldo como política, ella está empapada de esta realidad porque ha estado a la par conmigo trabajando, tanto como mi compañero Leo como mi compañera Vana han estado conmigo a la par en cada proyecto. Ellos están muy al tanto de todo eso porque están siempre. Entonces eso también te marca para dónde va. Y eso me parece que es importante a la hora de hacer una evaluación y decir, ¿qué tenés para proponer? Bueno, esto tengo para proponer. Yo defiendo un proyecto que me identifica, pero que a la vez quiero defender y tengo las ambiciones, que tengo ambiciones de ocupar lugares, porque quiero defender a un colectivo, quiero defender a las mayorías, no por una visión meramente personal, ¿viste? Y bueno, eso como una partecita más de lo que te decía ella recién. Y bueno, por supuesto, desde el Consejo Deliberante, las realidades, es muy feo hablar de todo lo que pasa, pero la verdad que es gravísima. La realidad de nuestros pueblos, de todos los pueblos, porque no hay un lugar donde vos puedas decir, hay una realidad superadora, donde vos decís tenés la sociedad estabilizada. No, la demanda de los comercios es tremenda. Vos no vas a entrar a ningún comercio de ningún pueblo que te diga, estamos trabajando y nos va bien. Y entonces eso te marca la realidad de cada pueblo.